Fueron los ojos de Rita los que me enamoraron hace 5 años. La luz que irradiaban era casi mágica, enigmática. En ocasiones me pregunto cómo fue que logré conquistar a semejante mujer. Durante 4 años y medio nuestra relación fue de lo más normal. Ya saben, salidas, momentos románticos, los típicos roces de pareja, nada fuera de lo común. No fue hasta hace 6 meses que comenzaron las sospechas. Fue cuando Darla, una conocida de mi novia, desapareció. La última vez, su familia había mencionado que Darla dijo que iría a ver a Rita, su nueva amiga. Se hizo la correspondiente investigación, pero no hubo nada que incriminara a mi novia. Claro que eso fue solo el principio, ya que al momento de irnos a vivir juntos, fui notando más detalles. Por ejemplo, ese hermoso brillo en los ojos de Rita en ocasiones me sorprendía, ya que realmente parecían brillar con cierta luz. Rita era bastante social, pero rara vez invitaba gente a su casa. Lo entendería por el caso de su última amiga, Darla, pero llevé las cosas a otro nivel y me puse a hacer un seguimiento a todas las amigas que Rita había tenido. Recordaba que al año de estar de novios, otra amiga de Rita, Josefa, había desaparecido una noche volviendo de casa de su novio. El pobre tipo había sido inculpado y atacado socialmente, pero no había pruebas en su contra y se había mudado de ciudad para huir de los justicieros sociales. Recordando su nombre, lo busqué en redes sociales y vi que ahora lleva una vida normal con una pareja y un bebé de casi 1 año. Indagando más, descubrí que 2 compañeras de colegio de Rita, muy cercanas a ella, también habían desaparecido en intervalos de 3 años de diferencia. Resolví no decir nada, pero esperé el momento adecuado, ya que Rita había conocido en su trabajo a una muchacha llamada Sara. Durante un par de meses todo fue normal hasta que Rita mencionó querer invitarla a cenar en casa. Fue mi oportunidad. Fingí una salida con amigos para ese día y cuando Rita me dijo que se iría a buscar a Sara para ir de paseo y comprar la cena, le mentí diciendo que al volver no me encontraría en casa ya que estaría en mi cena con amigos. Debido a mi condición, supe cuándo estaban por llegar y saliendo por una ventana, la cual luego cerré desde afuera, trepé al techo y escuché con agudeza. Durante 1 hora escuché una tediosa conversación femenina, de esas donde se habla tanto que al final no se dice nada. Sin embargo, en un momento escuché a Sara preguntarle a Rita por qué la miraba de esa manera, por lo que me descolgué del techo y me asomé a la ventana. Me quedé mudo ante lo que vi. Los ojos de Rita brillaban amarillos, mientras Sara miraba hipnotizada. «Ven», le dijo mi novia. Sara obedeció y, cuando llegó donde Rita, ésta abrió su boca en dimensiones inhumanas y se devoró a la chica. Me escapé de un salto del techo hasta la calle, varios metros más lejos, y vagué por las calles un par de horas, pensando en qué hacer, hasta que tomé una decisión. Le diría a Rita que sabía su secreto. Ahora entiendo por qué ella siempre me dice cosas como «tú eres especial para mí» o «yo nunca te haría daño». Además, el descubrir su secreto no me representaba problema alguno. Las desapariciones no me molestan, ya que yo soy responsable de una todos los meses. Di media vuelta y regresé a casa, jubiloso y sonriente. Cuando regrese, le confesaré que sé su secreto. Le confesaré que la amo y también le confesaré por qué me desaparezco todos los meses durante las noches de luna llena. Tuvimos suerte de encontrar este lugar, le dije a mi novia. Decididos a la aventura, Clarisa y yo habíamos salido de vacaciones por varias partes del país. Hacía unos días que habíamos llegado de mochileros a una zona alejada, boscosa y perdida de toda civilización. «Esto es hermoso», me dijo ella. Al salir a un claro, un cristalino lago embelleció nuestra vista. «Tuvimos buena suerte», le repetí. «Otros se pierden en el bosque». Estábamos en el límite del bosque, precisamente, con una gran ladera la cual, a unos 300 metros más abajo, daba con el enorme y cristalino lago. La pureza del aire, la belleza de la vegetación, el brillo del sol reflejado en el lago, todo era perfecto. «¡Una carrera!»,
me gritó ella, mientras echaba a correr ladera abajo rumbo al lago. Yo suspiré, maravillado por ver a mi hermosa mujer corriendo cuesta abajo y fusionándose con aquel hermoso paisaje. Con ella, la imagen en mi vista se había vuelto 1000 veces más hermosa. Sí que tengo buena suerte, pensé. Me dispuse a bajar la ladera, yendo tras Clarisa, cuando sentí un fuerte piquete en mi brazo derecho. Miré qué me había pasado, pero luego sentí otro piquete en el cuello. Comencé a sacudirme, sintiendo cada vez más piquetes en todo mi cuerpo. Al bajar la vista, vi que mi camisa estaba llena de esos horribles insectos voladores que tanto me aterraban. Me di cuenta, con horror, que al apoyarme en el árbol me había apoyado con suavidad pero con firmeza sobre una colmena, la cual había roto. Solamente un poco, pero lo justo y necesario como para enfurecer a sus inquilinas, las cuales ahora me empezaban a rodear, picándome por todos lados, y, para mi mala suerte, soy alérgico a las abejas. Aquella mañana, cuando salí al exterior de mi casa, el pánico me inundó al instante. Todo el lugar donde vivía, tan normal como siempre, se veía atestado de monstruos horripilantes. Sus apariencias, tan deformes y grotescas, proyectaban en mí una sensación de terror y repugnancia tales que volteé desesperado para regresar a mi hogar. Al entrar, vi frente a mí el espejo de la sala y mi reflejo me hizo saber que yo también había sido convertido en uno de esos seres horripilantes y blasfemos, lo que me hizo gritar con todas mis fuerzas. En ese preciso momento desperté y, para garantizarme la normalidad de las cosas, corrí hacia el espejo y vi mi cara. Cuando me vi tan normal como siempre, suspiré de alivio. Mi rostro, de piel pútrida, ojos acuosos, protuberancias como llagas y con nada de vello, me dio la felicidad de lo cotidiano y familiar, y suspiré de alivio al darme cuenta de que todo fue un mal sueño y que no era como esos horribles seres de ojos claros, pieles tersas y cabello, a quienes llamamos humanos y viven en la superficie. Terminé de beber y, secándome los labios con el dorso de la mano, volteé para ver a Alicia, mi novia, quien también había terminado de beber. No recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos un momento así, me dijo. ¿Así de íntimo entre nosotros?, le pregunté. Ella me sonrió y, antes de que me respondiera, la tomé entre mis brazos y la besé. Sentí su frío cuerpo sobre mí, pero la calidez simbólica de ese beso fue suficiente para sentirme vivo. «Ya basta», me dijo ella, apartándose de mí pero riendo. «Volvamos a casa». «Sí», reconocí. Ambos tomamos el cadáver de aquel chico y lo arrastramos hasta un punto de la calle. Alicia abrió la alcantarilla y yo despaché el cuerpo. Luego nos abrazamos y echamos rumbo a casa. «Fue una buena cacería», le dije, «pero habrá que tener cuidado. Odio que pongan cada vez más cámaras. Pero ellas no pueden captarnos», me recordó Alicia. «Al igual que no nos reflejamos en los espejos». «Buen punto». «Sí», ella rió. «Ahora apuremos el paso, que pronto saldrá el sol y los vampiros no lo toleramos». «No necesitas recordármelo», le dije. Apretamos aún más fuerte nuestro abrazo y apretamos también el paso a nuestra guarida mientras la noche empezaba a tomar el ligero color del alba. «Hola». Leí aquella nota con miedo y rareza. Vivo sola, y encontrar esa nota en mi casa, sobre la mesa, me llamó la atención. La revisé por todos lados, pero no era más que un cuadrado blanco de papel con esa única palabra escrita a mano. Por si las dudas, la guardé en un cajón de mi mesada. Pasadas un par de horas me olvidé del asunto. Estaba sentada cómodamente en el sillón de mi casa, viendo una película, cuando noté que algo volaba sobre mi cabeza.
Era un papel blanco, el cual entendí que en realidad no volaba, sino que más bien se balanceaba de un lado a otro en caída hacia el suelo. Cuando se posicionó a mis pies, me incliné y lo tomé. «Te veo». Ahora sí, me sentí asustada. Siendo yo una chica que vivía sola, recibir esas extrañas notas me alarmó. Estaba por llamar a la policía cuando noté algo raro. La nota había caído desde el cielo raso de mi casa. Siendo que mi vivienda tiene un solo piso, me pregunté cómo era posible que alguien la hiciera caer desde allí. Era como si la nota se hubiera materializado en el aire o hubiera caído desde el propio cielo raso a varios metros sobre mi cabeza. Decidí ir a visitar a mis padres y de paso despejar mi cabeza. Abrí mi bolso, guardé mis cosas, tomé mi teléfono, volví a abrir el bolso y cuando estaba por guardar el aparato, noté una nota que segundos antes no estaba ahí. La retiré y, con mano temblorosa, desdoblé la hoja. «¿Tú no me puedes ver?» Ahora sí, empecé a sentir miedo. Tomando un cuchillo de cocina, en caso de que hubiera alguien dentro de mi casa podría intentar defenderme, me disponía a marcharme cuando la puerta del baño se abrió lentamente. Volté con miedo, pero no vi a nadie. Solo alcancé a ver un papel pegado al espejo del botiquín de baño. Al acercarme, pero sin entrar al baño, pude leer la nota. «¿Me quieres ver?» Solté un grito de pánico y eché a correr hacia la puerta, pero al llegar noté que la llave había desaparecido. Siempre la dejo colgada en la cerradura a media vuelta, pero ahora no estaba. Tiré de la puerta, pero tal y como sospeché estaba cerrada. Y en eso vi con pánico cómo varias notas empezaban a pasar por debajo de la puerta. Todas tenían escritas una sola palabra. «Solo date la vuelta». Dejé de temblar, pues ahí mismo sentí un aliento que me golpeó la oreja y unas extrañas manos se colocaron sobre mis hombros. Vivo solo en una antigua casa, datada de hace casi 2 siglos que, aunque renovada y acomodada, no deja de ser algo vieja. Grandes espacios en salones amplios, con muebles viejos pero bien conservados, todo perteneciente a mi familia por varias generaciones. No obstante, la estructura de la casa es buena y todos, yo incluido, nos hemos garantizado en mantenerla en óptimas condiciones. Fue hace unas 2 semanas que noté la presencia del espectro, o eso creía que era. Era una noche fría de invierno, por lo que estaba avivando el fuego de una gran chimenea, sentado yo en un gran sillón individual antiguo y casi entredormido cuando escuché unos pasos en el cuarto contiguo. Alarmado, me incorporé y fui hasta la pared, encendí las luces y comencé a investigar. Yendo a las escaleras, lo vi por primera vez. Una figura oscura de apariencia humana se hallaba parada en la parte de arriba. Al hacer contacto visual, la figura echó a correr y yo, luego de unos segundos de impacto, subí persiguiéndola. Recorrí cada habitación del segundo piso de la casa, pero no encontré nada. Cualquiera creería que a ese punto me habría aterrorizado ante la idea de un fantasma, pero en lugar de eso, la experiencia me motivó y comencé a registrar todo con mi teléfono. Cada ruido extraño, cada que me parecía que alguna figura había cruzado por una puerta, cada cosa que hallaba fuera de su lugar habitual, todo era filmado y documentado. Comencé a subirlo a redes sociales con la esperanza de ganar seguidores y algo de fama con el caso. Sin embargo, dicha fama no llegó. Muchos me aseguraban que no veían nada fuera de lo normal, o que lo poco que parecía extraño perfectamente podía hacerse a través de mano humana, lo que me enfureció bastante. Un par de veces más logré verlo, pero era siempre de noche cuando estaba durmiendo. Me despertaba al escuchar sus ruidos, me levantaba, recorría mi lujosa y antigua casa para hallarlo en una de las habitaciones traseras, pero al verlo lo perseguí hasta eventualmente perderlo de vista. Decidido a no dejarme ganar y tener una buena toma del espectro, me mantuve en vela por las noches, dando cuenta de un descanso por la tarde, aunque eso sí,
siempre con todo apagado y fingir que estaba durmiendo. Precisamente al oír los pasos esa noche me levanté pero no encendí nada. Salí con sigilo y alcancé a ver a la figura entrando en el cuarto al final del pasillo. Ahí teníamos objetos antiguos que habían pertenecido a mi familia por generaciones. Tal vez alguna de esas cosas estaba maldita y manifestaba su maldad en forma de una figura oscura y humana. Yendo con sigilo, saqué mi celular y comencé a grabar. Entré, encendiendo la luz y por fin captando esa cosa. Me estremecí. La sombra en realidad era una figura encapuchada y con mascarilla. Inclinada sobre las antigüedades, iba tomando algunas y las guardaba en un gran bolso. Aquello no era un espectro, era algo peor. El intruso, quien había estado ingresando en mi casa y huyendo cuando lo encontraba, entendió que estaba acorralado y que yo lo estaba grabando. Se incorporó amenazante y extrajo un arma de sus ropajes. Mamá, ¿puedes mirar si hay monstruos bajo la cama? El pequeño Flavio, de 4 años, le hizo esa petición a su madre. La mujer le sonrió con cariño y comprensión. Claro, dulzura, le dijo. La mujer se agachó y miró bajo la cama. Luego se incorporó y, sonriendo, miró al niño que estaba recostado en la cama, listo para dormir. El niño miraba con expectación a su madre, esperando su respuesta. No hay nada bajo tu cama, hijo, le dijo. Flavio miró fijamente a su madre, tratando de vislumbrar una mentira en los ojos de aquella mujer, mas luego su cuerpo se relajó y le devolvió la sonrisa. Gracias, mami, le dijo. El chico se dio la vuelta y se dispuso a dormir. La mujer, sonriendo, lo despidió y se dirigió rumbo a la puerta. Mas luego, notando que el pequeño ya se estaba entredurmiendo, aquella cosa que ya había atrapado a la verdadera madre de Flavio y que ahora ocupaba su lugar, se dio la vuelta y miró con complicidad a los horribles ojos rojos que se notaban bajo la cama de aquel pobre niño. Larkrod era el villano de una película de terror recientemente estrenada. Para darles una idea, se trataba de un ente diabólico liberado por accidente por un grupo de adolescentes, los cuales empezaban a ser perseguidos por dicho monstruo, el cual poseía a la gente para sus crueles propósitos. Sin embargo, era fácil reconocerlo, ya que todos los poseídos mostraban la misma expresión facial. Una cara que se despellejaba completamente, quedando la carne a la vista y un montón de sangre que no solo cubría la cara, sino también los hombros y el pecho de las víctimas poseídas. La película no había sido muy taquillera, pero se había ganado un poco de reconocimiento entre la gente por algunos meses. Aún así, como suele pasar, algún que otro súper fanático aparecía y admiraba al personaje. Y ese súper fanático era Pedro Brandenberg. Pedro era un chico de 16 años, pelo largo, negro, muy abultado y cara algo redonda, aunque no era gordo. Pedro había visto la película de Larkrod varias veces en el cine, en internet, y ya había comprado una copia física en DVD y la había descargado para verla en su computadora. El chico no había visto jamás, en su opinión al menos, un villano más completo y aterrador que Larkrod. Su forma tan cruel de actuar, el aspecto que dejaba en sus víctimas con la cara despellejada y su inmoralidad injustificada lo habían dejado admirado. Desgraciadamente para Pedro, como suele pasar, apenas la película salió de cartelera, perdió el interés en toda la gente que lo conocía. Incluso hubo varios que criticaron al personaje de cliché o ridículo. Pedro estaba abatido. Después de todo, su gran villano había sido abandonado por todos. Pero él seguía admirándolo y se preguntaba por algún método para demostrarle a todos que Larkrod no era un villano más del montón. La respuesta llegó a los pocos días en forma de un afiche escolar. Una fiesta de disfraces se iba a realizar ese mismo fin de semana. El viernes por la noche, Pedro se acomodó lo suficiente y,
Con una imagen del Larkroth en su teléfono como referencia, empezó a maquillarse toda su cabeza. Incluso se había rasurado completamente, la poca barba que tenía, el pelo, hasta las cejas, todo para dejar paso a una piel a la que pronto dejaría con el aspecto de alguien despellejado. Ya con el disfraz listo, el chico salió rumbo a la fiesta y, al llegar tarde para causar más impacto y llamar más la atención, se sintió maravillado al ver que la gente en la fiesta escolar se lo quedaba mirando y murmuraba tras él. «¡Qué gran disfraz!», dijo uno. «Se ve muy bien», reconoció una chica. «Creo que es Larkroth, el de la película», mencionó otro muchacho. Pedro estaba fascinado. Por fin todos admiraban a su gran ídolo nuevamente. Larkroth, el demonio asesino y poseedor de gente. Ahora todos volvían a recordarlo. Él, en ese momento, había hecho honor a su nombre con toda justicia. Y, para dar más justicia a su gran ídolo, se acercó a un grupo de chicos que lo miraban impresionados. «Soy Larkroth», se presentó Pedro, «el demonio asesino». «Lo sabemos», le dijo el chico. «Te ves increíble. ¿Cómo te maquillaste tan bien?». Pero la sonrisa del chico pasó a una expresión de miedo cuando tocó a Pedro. Entendió que el maquillaje en la piel era su propia carne despellejada y el maquillaje en su ropa era su propia sangre derramada. Pedro, repitiendo en voz alta una y otra vez que era Larkroth, sacó un cuchillo y lo apuñaló en el pecho. El chico maquillado debía hacer justicia a su gran ídolo, y para ello, ante el horror de todos, extrajo más armas blancas y comenzó una masacre. «Cariño, ya llegué». Con ese saludo, el esposo de Paola saludó a su mujer. La señora de 43 años, casada hace 20 pero sin hijos, se arrimó y vio a su esposo, un hombre de 49, de poco cabello negro sobre las orejas y calvo en la frente y coronilla, algo más bajito que ella y panzón, quitándose su saco y colgándolo en una percha. «Dios mío», se quejó el hombre, «hubo un accidente en la carretera 11 y el tráfico es un infierno». «Me imagino», le dijo su esposa. Dándose el típico beso corto, el hombre fue hasta el baño a darse una ducha rápida. Paola, por su parte, se encargó de ir terminando la cena. Esa noche planeaba agasajar a su esposo con una receta que incluía una buena bola de lomo bien sazonada y con un acompañamiento de papas al horno. «Eso huele bárbaro», le dijo su esposo desde el baño, terminando de arreglarse luego de la ducha. «Hasta acá llega el olor». Paola no dijo nada, pero sonrió con satisfacción. Más de una vez, su esposo le había dicho que tenía que dedicarse al rubro gastronómico. Ya con todo dispuesto, ambos se sentaron. «¿Qué tal el trabajo?», le preguntó Paola. El sujeto estaba a punto de contestar, pero el teléfono de la mujer comenzó a sonar. Al tomarlo, Paola frunció el ceño. Miró a su esposo. «¿Me estás llamando?», le dijo, mostrándole la pantalla donde se podía leer que quien llamaba estaba agendado como «Amor». El hombre no dijo nada, por lo que Paola atendió. «¿Hola?». El ruido del tráfico fue lo primero que escuchó la mujer antes de oír la voz de su esposo. «Cariño, no me esperes para cenar», le dijo. «Hubo un accidente en la ruta y el tráfico es un infierno. Voy a estar atascado como 2 horas antes de que los autos circulen». «Hola». «Hola». Pero Paola no respondía, sino que miraba a quien tenía enfrente. La cara de su esposo se torció en una anormalmente grande sonrisa. «Qué lástima que te hayas dado cuenta tan pronto», dijo con una voz inhumana. «Estaba disfrutando de esta cena». Me desperté aterrada como nunca antes en mi vida. No sé por qué, pero tenía el mal presentimiento de que algo horrible me pasaría ese día. Pensé en quedarme en mi casa, pero el miedo a una fuga de gas o a un accidente doméstico me asaltó y salí presurosamente. Tomé las llaves de mi auto y salí deprisa por las calles sin rumbo fijo. ¿Me pasaría algo malo?
Miraba en todas direcciones, cada vez más aterrada. Un perro me persiguió ladrando. ¿Acaso atropellaría a alguien? Los ruidos de un trabajo en la calle me distrajeron. Unos operarios trabajaban en una cloaca cortando el camino. ¿Y si el problema no era yo? Mirando en todas direcciones, temblando, tomé mi teléfono y quise llamar a mi hijo para preguntarle si estaba bien. Sabía que algo malo iba a pasar y tenía que verificar con él. Un golpe sordo me dejó inconsciente. Mientras era llevada al hospital, alcancé a escuchar unas palabras de un enfermero a otro antes del desmayo. Se cruzó un semáforo en rojo mientras manejaba distraída y con el teléfono en la mano. Por suerte solo tiene fracturas, aunque la gente es cada vez más descuidada. Para ser honesta, nunca creí en eso de los vínculos entre hermanos gemelos. Mi hermana Anastasia y yo, Analía, somos gemelas, pero nunca compartimos los famosos vínculos de los que tanto hablan sobre los gemelos, como que podemos sentir las emociones del otro y ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que sí éramos más unidas que muchos hermanos que conocíamos, aunque teníamos nuestras diferencias. Por ejemplo, yo era una mujer más evocada al estudio y mis padres, mientras que Anastasia prefería las salidas, las fiestas y la diversión. A mí me gustaba más leer novelas y a ella mirar películas, aunque compartíamos el gusto por el terror y lo romántico. Se puede decir a efectos prácticos que yo era introvertida y ella extrovertida. A mis 20 años apenas sí había salido con un chico y solo nos habíamos besado. Mi negación a dar el paso a la intimidad, más por nervios y el terror a la idea de quedar embarazada antes de tener un trabajo exitoso, pese a tomar todas las precauciones posibles, le ganaron a mi líbido y mi ahora ex cortó la relación. Por otro lado, Anastasia abandonó la casa para irse a vivir con su novio. A mí no me gustaba el sujeto y a mis padres tampoco. Era muy celoso y algo conflictivo, pero Anastasia no quería escucharnos. Fue una noche en la que sentí una experiencia horrible que cambió mi vida para siempre y mi percepción acerca de los vínculos con los gemelos. Tuve, en mi sueño, la sensación horrible de despertarme pero no poder mover mi cuerpo del cuello para abajo. Peor aún, sentía un horrible dolor en el cuello y una sensación de asfixia difícil de describir. Era como si pudiera respirar por la nariz pero el aire no llegara a mis pulmones. Mi garganta, mi mandíbula y mi lengua no me respondían, sino que se movían en espasmos involuntarios, a la vez que algo en mi cerebro empezaba a fallar y todo en mí daba vueltas y vueltas, a la vez que empezaba a perder la noción de la realidad de una forma cruel y abrupta. Era la peor experiencia que sufrí en la vida, y por más que luchaba contra ella, no había forma de hacer que parara. Llegó un momento en que mi cerebro y mi cabeza en general estallaron en una conmoción de locura para finalmente apagarse completamente. Solo ahí me desperté y largué un llanto tan fuerte producto de la desesperación que la experiencia de ese sueño me había brindado. Mis padres entraron a mi cuarto y trataron de tranquilizarme. Al poco rato entendí que había sido una pesadilla y traté de dormirme de nuevo sin éxito alguno. Al mediodía, sin embargo, lo peor pasó. Una patrulla de la policía se estacionó frente a nuestra casa y unos oficiales nos dieron la peor noticia que recibió mi familia. El loco de mi cuñado había matado a mi hermana. Por lo que confesó, él no soportaba que ella siguiera saliendo a fiestas y divirtiéndose con otras personas y, celoso ante la idea de que ella pudiera serle infiel, optó por terminar todo de la manera más ruin y cruel. Pero no fue eso lo que más me aterrorizó y me hizo quebrarme de espanto, sino la forma en la que lo hizo lo que más me conmocionó. Según nos explicó la policía, con el mayor tacto posible para estos casos, el tipo esperó hasta que ella regresara de una fiesta que tuvo anoche y, ya dormida, consumó el acto. Fue aproximadamente a la misma hora en la que yo me había despertado, y lo que hizo ese enfermo fue decapitarla de un certero hachazo en la cama, mientras ella dormía, a la misma hora en la que la pesadilla que sufrí comenzaba.
Cada que con mi tribu íbamos de cacería, teníamos que subir y bajar por una colina que nos atrasaba demasiado la marcha. En la base había una no muy larga cueva que atravesaba dicha colina, pero que nadie se atrevía a cruzarla porque se rumoreaba que estaba maldita. Jamás deben cruzar por ahí, nos advertía el gran cacique. La gente que va por ahí nunca vuelve. Esa era una regla que cumplíamos a rajatabla, pero cierto día me cansé y opté por atravesarla pese a las advertencias de mis compañeros. Debíamos ir de cacería, pero una extraña enfermedad traída por unos extraños hombres blancos que se veían a veces llegados de otro mundo más allá del mar nos había causado complicaciones en las expediciones y la caza. «Cruzaré», dije, pese a las advertencias. «Así ganaremos tiempo valioso y nada de riesgos». Y no hubo palabra de mi gente que me hiciera cambiar de opinión. Como alguien envalentonado, crucé con precaución la pequeña cueva, pero nada raro pasó. Sin embargo, al salir del otro extremo, me quedé petrificado. La aldea y el bosque habían desaparecido para dar paso a centenares de construcciones que se asemejaban a las chozas, pero mucho más grandes. Gentes en extrañas vestimentas iban y venían caminando o en extraños aparatos de transporte. Un hombre con aspecto de no conocer el lugar, sosteniendo un extraño papel en sus manos, se detuvo al verme. «¿Qué está pasando?», le pregunté en mi idioma natal. «¿Dónde estamos?». El sujeto me respondió en un idioma que no entendí, asustado. Tras varios intentos, tomé un poco de tierra y traté de explicarle que ese suelo era mi casa, la cual ahora había desaparecido. Finalmente, luego de un rato, ambos empezamos a entendernos un poco. Él me mostró el papel con regiones impresas en él. «Aquí es donde estamos», me dijo, entendiendo yo más el gesto que me hacía que las palabras con las que me hablaba, y señalando un lugar con el dedo. «Esto es Argentina». En eso, recordé a los hombres venidos del otro lado del mar. Miré al hombre que estaba frente a mí, cuyos rasgos físicos parecían una cruza entre ambos mundos. Él también me miró, y luego señaló casi la mitad del mapa de ese mundo al cual yo había pertenecido, pero que ahora había cambiado para siempre. «Y esto», me dijo, «esto es América». Si me preguntan lo que más odio, es al maldito autor de este cuento. Sí, soy consciente de que soy un personaje ficticio, solamente el narrador de una historia que ahora, en este preciso momento, está siendo escrita o narrada por el maldito autor de esta obra en la que yo soy el protagonista. La misma obra que ahora estás leyendo o escuchando. No me preguntes cómo lo sé, simplemente lo sé. Y lo sé porque así lo quiso el autor de esta obra, el mismo autor al que tanto odio le tengo. Y eso es extraño, ya que él mismo me creó para odiarlo. Él mismo, al momento de escribir esta historia, me creó con un profundo sentimiento de odio hacia su persona, y odio hacia ustedes también. ¿Y a qué se debe ese odio? Simple, en parte porque así fui creado, y en parte porque al momento de crearme me infundió una horrible paranoia, un miedo enorme. Ya ha habido varias obras de este autor donde él les ha dado a los protagonistas miedos o fobias, como ese cuento de Una casa llena de arañas, donde el protagonista sufre de aracnofobia y este maldito autor, esa enferma locura de escritor, no tuvo mejor idea que poner a un aracnofóbico en una casa donde las malditas arañas reinaban. O ese otro cuento, Un miedo irracional, donde un hombre con omatofobia debe explicar por qué sufría semejante condición. Omatofobia, el miedo a los ojos. Aracnofobia, el miedo a las arañas. Sí, existen cientos, tal vez miles de fobias en el mundo. ¿Por qué entonces, autor, en tu enferma cabeza se te dio por crearme exclusivamente para que yo sufriera de esta horrible enfermedad mental? ¿Por qué precisamente a mí y no a otro le diste esta horrible condición que da título a este cuento? Sé que lo hiciste a propósito.
Esa es tu voluntad al momento de escribir estas palabras, al momento de narrarlas. Y ustedes, los que leen, los que escuchan este cuento, tampoco hacen nada. ¿No saben qué es la triskaidekafobia? Pues se los explicaré fácilmente. Esta maratón de cuentos, llamado Trozos del Miedo, maratón número 2, cuenta con 13 cuentos cortos. Pues mi fobia es eso: miedo, pánico y terror al número 13. ¿Y en qué posición se encuentra este cuento del cual yo soy el protagonista? Es obvio, ¿no? Sí. Qué voluntad enfermiza la tuya, Carlos Juan Chávez, Charles Jones, o como quieras llamarte, por haberme creado y haberme otorgado este horrible pánico a ese número para colocarme en la posición adecuada de tus historias y cuentitos. Maldito seas tú y todos los escritores. Ustedes, los odiosos y horribles escritores que, jugando a ser Dios en el papel, inventan historias donde la gente sufre o pierde a sus seres queridos, o están condenados a una cruel y horrible existencia, o a un terrible e ineludible destino, cargados de momentos de dolor y tristeza, buscando condimentar algo tan asqueroso y repudiable llamado argumento. Podrían escribir sobre gente que vive siempre feliz, sin tristeza, sin miedo, sin dolor, pero no. Eso no entretiene, eso no sirve, eso no vende. Deben de tanto en tanto darnos dolor o sufrimiento o miedo, compensándolo con pequeñas cuotitas de momentos felices. Y vaya que ustedes, asquerosos y malditos lectores o oyentes, sí que disfrutan con eso. Sí, lo disfrutan muchísimo. Una historia donde todo sea color de rosa y no haya ni dolor, ni sufrimiento, ni miedo sería tan aburrida para ustedes, ¿verdad? Ustedes, quienes justamente no soportan enfrentar sus propios miedos, o que no quieren imaginar lo que se siente el perder a un ser querido, o vivir bajo la incertidumbre y la duda de qué les deparará el destino, o qué será de sus propias vidas, pero disfrutan muchísimo cuando nosotros, los personajes ficticios, lloramos la pérdida, o tenemos miedo, o no sabemos qué será de nosotros el día de mañana, argumentando que solo somos ficción, que nosotros no existimos, mientras que su sufrimiento sí importa, porque ustedes son seres reales y nosotros imaginarios. Por eso, finalizo este breve relato exclamando mi más profundo odio hacia todos, a los escritores que gozan de jugar a ser dioses, mayormente perversos y malignos, a ustedes, los lectores, los oyentes, por haberse enterado de mi condición, o que disfrutan y se entretienen con el sufrimiento ajeno, pero que no están dispuestos a hacer nada, porque nosotros solo somos seres ficticios y ustedes reales. Y también finalizo este relato exclamando mi odio al execrable autor de esta obra, el mismo que, habiéndome creado exclusivamente como alguien que sufre de triskaidekafobia, el miedo al número 13, me colocó precisamente en el puesto número 13 de esta maratón de cuentos.